Good evening, everybody. Buenas tardes a todos. Voy a hablar en inglés, evidentemente, y voy a hablar muy deprisa. Gracias a Ethers por darnos este espacio para hablar de un tema complicado. Hemos tenido charlas muy interesantes, las distintas limitaciones de la ciencia. Hemos oído hablar de potenciales de la ciencia y yo voy a hablar también un poco de las limitaciones de la ciencia. Esta charla emana de una pregunta que se formuló en una... Yo era el bibliotecario de un centro y Dani hablaba de la lista que se había producido en ESC. Yo estaba de bibliotecario, me echaron al final, pero yo estuve implicado en esa lista y la pregunta que surgió en esa lista famosa era si la ayahuasca podía curar el cáncer. Alguien envió esta pregunta y los académicos llegaron a la conclusión que no existen datos sobre el ayahuasca y la cura del cáncer. Me pensó bastante, bueno, me resultó curioso y pensar qué significa esto filosóficamente hablando. Y decían que quizá había algo que se había referido, pero de manera anecdótica. Y me seguí yo preguntando el por qué. ¿Qué había ahí detrás? El aspecto humano, claro, aquí vemos una persona que muere de cáncer y que se puede formular esta pregunta. Yo tengo dos amigos que pueden decir que se han curado de cáncer con ayahuasca. Y yo ya os explicaré lo que yo he curado con ayahuasca y no sé si eso cuenta como conocimiento o no. Yo voy a preguntar por el racismo y el neocolonialismo. No son racistas, alguien lo preguntaba, pero la ciencia privilegia una manera de ver el mundo. Los elementos neocolonialistas en la ciencia, el cientismo, cómo funciona el mundo académico, de todo esto es de lo que voy a hablar en mi presentación. Aquí tengo mi informe anecdótico. De joven yo vivía en la Amazonia brasileña y tuve leishmaniasis que se transformó en esto. Es terrible, es unas úlceras terribles, unas llagas que pueden atacar, en fin, los cartílagos en la nariz, en los oídos, y se pierden cartílagos del cuerpo. Y yo he ido a Brasil, en Daime, para aprender sobre la ayahuasca y decidí tratarme con Daime. Me decían que estaba loco, que me tenía que inyectar un metal pesado en el hueso no, en el hueso no, dice, en las venas, ahora, en las venas. Bueno, yo no quería hacerlo por varias razones y sabía del poder de la ayahuasca y decidí tratarme con ayahuasca. Y esta es la medicina que utilicé, que ya contiene dos plantas. Ya hemos oído hablar de lo complejo que es estandarizar y evaluar desde el prisma científico estos preparados, pero yo pues hice muchos rituales que implicaban, en fin, desde esta cura lo es todo y lo expulsa todo con el poder del Padre Eterno, que es lo que dice mi tradición. Pues aparentemente no es lo que dice de momento la ciencia, o no de momento. Esto lleva a preguntarnos si el Padre Eterno es capaz o no de curar el cáncer. Yo utilicé la medicina de la rana, la corteza de varios árboles. En mis heridas visité Barquiña, donde me asesoraron de cómo tratar mi enfermedad. Me dieron hojas que me tenía que poner y lanzar al río. Me dieron oraciones que rezar y plegarias y de todo. Y ahí tenemos al maestre Irineu, que es el progenitor en mi lineaje, y bueno, alguien me dirá que no es Daime. Bueno, en fin, la cuestión es ¿cómo la ciencia puede evaluar todas estas cosas tan complejas? Pues no puede. Esta es la respuesta, no puede. Se puede centrar en algo muy específico. Bueno, me mejoré, perdí 10 kilos, perdí mi esposa, muchas cosas que no necesitaba, en fin. Y al final de mi curación, pues conocí a esta señora que me devolvió la salud y tuvimos un par de hijos, lo digo siempre, y rápidamente, bueno, quedó embarazada enseguida en que empezamos. Aquí tengo a Sofía, mi hija, y Janaína. Ambas tienen marcas de nacimiento. Donde yo tuve las llagas, ahí tienen esas marcas ellas de nacimiento. Y yo se lo expliqué a mi curandero. Le dije, mira qué magia he hecho. Y me dijo, ah, vaya.
has dejado ahí traza. Sí, es bastante habitual, es muy normal, de hecho, es bastante normal en estas zonas del Amazonas. ¿Es significativa esta marca de nacimiento que tienen mis hijas? No. Esto es significación, científicamente hablando, parece ser, eso es lo que significa significación. Por tanto, yo lo llamo pensamiento mágico, que es lo que así se refieren los pueblos tradicionales. ¿Pueden evaluar esto la ciencia, los científicos? Una parte del puzzle sí, una pieza sí. Esta no es la limitación de la ayahuasca, es la limitación de la ciencia. Vamos a ver un poco la historia para entender el presente. 1870, medicina china en Australia, hubo un brote de difteria, morían 1 de cada 2000, a menudo niños, afectaba la garganta, a veces las familias en una semana perdían hasta 3 hijos, una situación terrorífica y no había medicina. El señor John, que tenía su poder mágico, lo que hacía era preparar una combinación de polvos que ponía ahí en las gargantas de los infectados y de hecho lo hizo bastante bien y se organizó una prueba porque Asu era el que tenía que encargarse de ello. No lo dejaron, finalmente no le dejaron, los médicos australianos dijeron que lo iban a hacer ellos, los médicos australianos, no funcionó y el éxito de Asu continuó y se hizo un análisis químico. Se llevó a cabo por parte del Dr. Black, que dio su interpretación técnica experta de los hechos. Y este poder de la China no contiene nada nuevo, sulfato, zinc, que actúan como astringentes, escaróticos, cáusticos y en manos de ignorantes estas aplicaciones locales de hecho darían pie a muchísimo más daño. Su es un absoluto ignorante. Con lo cual, el Dr. Blair, ¿qué era? ¿Un racista? Yo creo que sí. Autoridad, racismo, arrogancia. Concretamente lo que tenemos es todo esto que vemos también en el mundo de ayahuasca. Los clínicos son los que hacen el ensayo, no los que mantienen la tradición. Reduccionismo, porque dividir algo en partes, en moléculas, no digo que no haya que hacerlo, pero no es eso todo, hay mucho más que lo que se traga uno por la garganta. La teoría, centrarse en la teoría sin datos y asumir la ignorancia de aquellos que practican y mantienen ese linaje y las consecuencias fatales, mortales de esa arrogancia. Mucha gente sigue muriendo porque Asu no pudo actuar, pero los médicos chinos ya no pudieron llamarse a sí mismos médicos muchas veces y esta situación continuó. Así que vamos a ver cómo todo esto se plasma en la ciencia moderna de hoy en día. Este es un estudio que establece la respuesta a la dosis de ayahuasca. Utilizaron ayahuasca liofilizada, no sé si la habéis encontrado, por la selva, y se excluyeron a 3 personas por vomitar, vaya, y el enfoque pretendía identificar la relación dosis dependiente. Si conocéis la ayahuasca, sabéis que la dosis, bueno, yo he visto quien se ha tomado 13 vasos y no ha pasado nada, y hay quien se ha tomado una gotita, literal, una gota de daime, porque no quería probar más, porque estaba con antibióticos y, en fin, se cayó al suelo el resto de las sesiones y, bueno, tuvo un viaje realmente muy, muy intenso. ¿Dosis dependiente? Pues no sé yo. En mi tradición, en Daime, las mujeres beben ayahuasca durante el embarazo, incluso también en el momento del parto, las mujeres shaninka, creo que las chamanes también beben y reducen quizá un poco la dosis cuando ya se acerca el momento del parto, pero la toman de manera regular. Y aquí vemos una prueba, un estudio en realidad,
estudiando ayahuasca y embarazo. Conclusión, el uso diario, consumo diario puede tener un riesgo y por esa razón no deberían de tomarlo ni los niños. Esto se publicó en Istoe, revista muy importante en Brasil. Utilizaron 8 veces la dosis equivalente en ratas. Las ratas no vomitan. Bueno, claro, no es una buena prueba, no tiene demasiado sentido. Casi la mitad de las ratas murieron y el agua, de hecho, si la das 8 veces en su dosis diaria recomendada, también te mata. Conocimiento daimista, conocimiento shipibo, bueno, no encaja del todo tampoco. Otro estudio, ayahuasca potencia el pensamiento divergente, creativo, y presentaron este estudio de imágenes como esta. Decían, ¿cuántas cosas encuentras tú que tengan en común una ardilla y un paraguas? Si bebes ayahuasca le encuentras bastantes más similitudes y bueno, parece que potencia el pensamiento divergente y creativo. Vale, investigación y sacamos de ahí conclusiones. Jeremy Narby, cuando publicó su libro, La serpiente cósmica, nadie le hizo una crítica en la reseña y se sintió muy triste. Dijo, bueno, pues a la mierda, yo voy a dedicarme a la ciencia y nadie quería financiar el estudio de investigación que quería hacer. 3 directores de laboratorio, llevarlos a la jungla tropical y que un chamán tradicional les administrara ayahuasca y todos tuvieron bloqueos en la investigación. Querían ver si revelaban algo sobre la naturaleza de las plantas, que es lo que se supone que hace la ayahuasca, y utilizó los procesos de norteamericano para financiar sus propios libros. De hecho, todos tuvieron momentos puntales. 2 encontraron el espíritu de la planta, uno luego se divorció, bueno, cosas después de la experiencia, y nadie le quiso publicar esa investigación. Se publicó detrás del libro, en su propio libro. Se autofinanció y se autopublicó. Jeremy Narby. Gabor Mate también utilizaba un prisma tradicional y fue a Canadá a tratar a adictos al crack, a la heroína y al alcohol. Estos son los resultados que obtuvo. Resultados fantásticos los que obtuvo, los vemos ahí en verde. El gobierno le dijo que parara, así que tuvo un alto por parte del gobierno, con lo cual vuelvo al tema de los ensayos llevados a cabo por parte de los clínicos, pero que estos ensayos ignoran los datos. Contraindicación, esto Calloway y Grob es lo que proponen en el Journal of Psychoactive Drugs. Si tomas antidepresivos, por ejemplo, y bebes ayahuasca, puedes tener una reacción serotoninérgica y puedes morir. Yo no sé cuántos conocéis esta idea. Si pruebas a beber ayahuasca, daime en varios lugares, lo primero que te preguntan es, ¿están tomando antidepresivos? Sí, pues entonces no puede tomarla. Pues esto se propuso hace ya casi 20 años atrás o más. ¿Ha habido evidencia, investigación al respecto? No. ¿Ha habido evidencia? Nada, ninguna muerte se ha referido, caso dudoso de síndrome de serotonina. Van a seguir dando ayahuasca en personas que han tomado antidepresivos. Aquí no ha tenido nunca un problema. ¿Por qué este tabú se propuso hace ya 20 años por parte de 2 tipos blancos que nunca lo habían probado? Y no nos interesan mucho estos tabús. Nos interesan los tabús también de los indígenas. Yo no he encontrado ningún trabajo que pregunte si estás en dieta sexual, si estás con la regla, qué tipo de cosas has estado comiendo. Yo no sé, esto también habría que preguntarlo. Consecuencias mortales: el 30% de los americanos se autoexcluyen del mundo de ayahuasca porque toman antidepresivos y más del 50% de las víctimas de suicidio sufren depresión. O sea, esto mata, este neocolonialismo estructural mata a la gente. ¿Por qué un sistema de conocimiento predomina sobre otro? ¿No? Estudios controlados, con placebo, aleatorizados. ¿Por qué todo esto? A ver, esto no se puede hacer en realidad con ayahuasca. ¿Qué parte del nexo de cosas que yo tomé para tratar mi leishmaniasis? ¿Qué me vais a probar? ¿Cómo vais a probar? Es que no se puede. ¿Cómo lo vais a demostrar? Segundo,
Eso significa que lo que han aprendido los indígenas en miles de años de consumo, eso no cuenta como conocimiento, eso no es conocimiento. ¿Qué análisis tenemos? Análisis matemático, hemos hablado de las ondas cerebrales, eso soy yo, tomando psilocibina, ni oraciones, ni nada, ni cantando ícaros, ni nada. Estaba viendo ese caos simplemente, viendo si era un objeto animado o inanimado. Si yo tuviera una de estas máquinas, les pediría a la gente que se conectaran y cantaran ícaros. Yo no sé de nadie que haya hecho algo parecido, pero sería muy interesante. Psicoanálisis, las voces de los espíritus, disociación, identidad, trastorno, lo que nosotros llamamos visiones, llaman alucinaciones. Hay muchos psicoanálisis progresivos que hablan de un diálogo. ¿Cómo puedes tener un diálogo cuando la palabra alucinación significa ver algo que no existe? Claro. Gracias. Necesitamos una nueva nomenclatura. Análisis químico. Rick Strassman tiene un libro fantástico donde describe por qué él decidió estudiar la Biblia como modelo de la experiencia de la ayahuasca, y habla de esos asesinos obsesionados con el poder y la violencia y el sexo, y dice, si buscamos nuevos modelos religiosos para la experiencia de ayahuasca, tendría que ser una progresión y no una regresión. No sé si, a ver si se habrá leído la Biblia, y es bastante bestia la Biblia. Antropológico, análisis antropológico. En 1886, Alfred Simpson describió la inconsistencia, vaguedad, superstición de estas acciones de los salvajes en las mentes de los salvajes. ¿Era un racista diciendo esto? 1888. 1906, Madison Grant habló de el eslabón perdido en el zoo. Puso un pigmeo, era racista, sí, claramente. En 2017, Jack Hunter, antropólogo, presentó un capítulo, un libro titulado La historia de lo sobrenatural, y ese capítulo fue rechazado, no por nada en concreto, sino por las publicaciones y asociaciones en las que presentaba informaciones que se oponía al establishment. Es decir, si tú presentas datos que da respaldo a cosas que la gente en el sur creen en los pueblos indígenas en la ayahuasca, esto pues no te permiten publicarlo. Hay que andarse con cuidado acusando de racismo. En 2017 Chacruna publicó Racismo y discriminación contra el cannabis por parte de consumidores de ayahuasca en el Brasil. Hay dos linajes de Santo Daime. El mío no consume cannabis, y el otro sí consume cannabis. Que no pasa nada, que está bien. Pero mi linaje no lo ha aceptado. Y Ed McCrae, profesor de antropología, catedrático, de hecho, en la Universidad de Bahía, decía que esto era por el racismo internalizado de parte de los daimistas, que intentan limpiar su imagen apartándose de aspectos de la cultura negra, como fumar cannabis. Eso es el por qué mi linaje no acepta mezclar ayahuasca con cannabis, según él. Claro, nosotros diríamos, él decía, bueno, en la jungla mezclan plantas, en la selva mezclan plantas y, bueno, claro, mezclan algunas, no todas. Casi todas las tradiciones indígenas que yo conozca incluyen en la dieta el cannabis. Bueno, hay quien dirá que son mixturas, otros dirán que no, muchos dicen que no mezclan. Esto es ¿por qué? Por falta de conocimiento especializado después de cientos de años de tradición, o miles incluso. No, esto fue porque el espíritu de la planta lo dijo, nada que ver. Esto es racismo internalizado, este es constructivismo social, utilizar, por lo tanto, bueno, una explicación sobre la religión, refiriéndonos solo a las fuerzas sociales en el mundo indígena, en el mundo ayahuasquero tradicional. Creemos que hay otras fuerzas que nos ayudan a interpretar nuestros rituales. Yo respondí a este artículo. De hecho, yo pedí al editor de chacruna.net, ¿por qué lo habéis publicado? Les pregunté, para estimular el debate. ¿Pero entre quién el debate, no? Nadie habla inglés en mi linaje, de los que yo conozco, y los que hablan inglés, pues pocos
conocen los debates antropológicos, ¿por qué publicáis? Para estimular el debate. Me dicen, bueno, pues yo respondí el artículo con este otro artículo que no me publicaron en Chacruna. Así que Jeremy Narby me dijo que estaba bien. Menos mal. Bueno, lo que yo quería decir como conclusiones, ¿somos racistas? Bueno, ahí queda la pregunta. ¿Somos racistas? No. Intentamos no serlo. Nuestra ciencia, este cientismo, este mundo académico ha construido elementos estructurales en el neocolonialismo. Elementos racistas me refiero. Y esto sí que ha pasado. Y yo lo que recomiendo es que mantengamos las mentes abiertas. Y para terminar, ¿cuán poderosas son las instituciones científicas? Hemos investigado sobre dos cosas, el cannabis y el calentamiento global, desde la década de los 70. Y toda la investigación que tenemos no ha conseguido cambiar en nada la situación. En Inglaterra parece que las cosas están cambiando porque Charlotte Cornwell, de hecho su hijo tenía epilepsia y con muchas convulsiones al día, trajo en la maleta cannabis de Canadá, lo declaró en las aduanas y fue una historia muy bonita que, enfadó mucho al público. O sea, nada que ver con los 40 años de estudios académicos. El cannabis no hace lo que la gente dice que hace. 20.000 científicos han sugerido firmar esta carta sobre el calentamiento global. ¿Por qué jugamos al mismo juego? ¿Por qué damos a esta gente tanto respeto cuando lo que hace la verdad y los actos es la narrativa y las historias? Compartamos experiencias, compartamos relatos. ¿El ayahuasca es capaz de curar el cáncer? Un minuto. ¿Puede curar el cáncer? Respuesta correcta. No tengo ni idea. Preguntadle a alguien que lleve en la tradición durante siglos. No es mi caso. Este es mi libro. ¡Leedlo! Ahí lo dejo. Gracias. Okay. Now we have time. Ahora tenemos un poco de tiempo para preguntas a los distintos miembros de la mesa. Tenemos una pregunta pedida aquí. No sé si alguien puede acercarnos un micrófono, por favor. So I am very interested in... Me ha interesado muchísimo las intervenciones durante 15 años. He estado trabajando con los inhibidores selectores de la serotonina. ...15 años y después estuve fuera durante un mes. Y la verdad es que fue terrible, fue una experiencia tremenda. Pero, claro, me dijeron, bueno, o tienes que hacerlo o si no, no puedes tomar medicinas. Ahora he estado como desconectada de todo durante 5 meses. He hecho 13 ceremonias. Igual un poco demasiado. Pero ahora... ya no tengo los problemas serotoninérgicos. No he tenido asesores y no quiero volver al planteamiento farmacéutico. Así que, no sé, me decían que igual una microdosis de ayahuasca o una microdosis de psilocibina. No ha habido ningún resultado letal y realmente hay mucha gente que utiliza los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y la pregunta es si realmente hay que dejarlos o no hay que hacerlo o no hay que dejarlos para pasar a la ayahuasca. No sé si os han formulado esta pregunta antes. So, can you hear me if I shout? Hello. Okay. So yeah. Well, the answer is no. There hasn't been a single death.
no ha habido ninguna muerte. Toffoli es a quien hay que leer. Alex, tú conoces, ¿no? Su trabajo. Bueno, pues busca Toffoli, que creo que ha publicado los hallazgos de la Unión de Vegetal sobre esto. Pero en Inglaterra hubo un caso que se sospechaba de una muerte sospechosa. Yo conozco al tío de esta persona, y no, de hecho, no estaba tomando antidepresivos, nada que ver con los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Creo que se pegó un golpe contra el suelo en la cabeza, no le llevaron a tiempo al hospital, por lo que yo sé, creo que nada que ver. O sea que en realidad no hay ningún estudio. Yo buscaría al autor Toffoli. Hay quien se cree que soy muy irresponsable por decir esto, pero bueno, yo lo digo. Toffoli. Toffoli, ese es el nombre del autor. ¿Quién más? Gracias a todos por estas presentaciones fantásticas. Tengo una pregunta para Rita. Entiendo que tu estudio trataba de la prevención de los trastornos mentales y los psicodélicos en esta prevención. Pero yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso de trastornos psicóticos, por ejemplo, ¿qué ocurriría? Porque sabemos que la egodisolución es una de las características fenomenológicas de un proceso esquizofrénico, y tal vez estas enfermedades no son como las más prevalentes, pero sin embargo son de las más serias y resistentes a los tratamientos que encontramos en la psiquiatría. Así que me gustaría conocer tu opinión en la prevención de estos trastornos mentales cuando, en el caso de esquizofrenia, por ejemplo. Gracias. Gracias por la pregunta. Tal vez debería haber explicado más lo que significa un trastorno mental. Me refería sobre todo a depresión y ansiedad y adicciones. Realmente creo que no puedo responder a tu pregunta. No tengo nada que decir respecto a estos trastornos, porque igual no se pueden evitar centrándonos simplemente en esos factores, pero puede ayudar. Aunque, en fin, lo digo con cautela porque no lo sé en realidad. Rogamos que se utilice el micrófono para que se pueda traducir. Gracias. Si no se utiliza el micrófono en la sala, no nos llega el sonido. Sí, me centro en trastornos bipolares y el uso de la ayahuasca. Estoy estudiando esto. Y es por eso yo hacía esta pregunta, porque yo trato con casos psiquiátricos graves, temas pacientes psicóticos, por ejemplo, y me parece que realmente es muy peligroso utilizar esta sustancia fantástica con todo el mundo, porque tenemos que entender o ir con cuidado con las limitaciones. Y eso es todo. Pero gracias, muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo y estoy convencida de que un tratamiento con psicodélicos nunca será adecuado en estos casos. Puede ser seguro y seguro en ciertos casos, pero evidentemente para otras personas igual no lo es, tanto si son personas sanas como si tienen algún trastorno. Bueno, igual no podemos decir nunca, es decir, tal vez pueden haber adaptaciones, pero yo digamos que esto me preocupa que se haga un uso generalizado en todos los casos. Make an announcement. Quisiera hacer un anuncio. Mañana la primera sesión, de hecho, empezará a las 9:10 y no a las 10:40. Estoy hablando del Hall 3. Y con esto concluimos esta sesión. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Gracias a los oradores y a todos los participantes.